Bien, chicos, tengan todos ustedes buenos días. Reiterarles el saludo en esta mañana. Vamos a comenzar con el desarrollo de nuestro curso, siendo el día de hoy miércoles 24, ¿no? Miércoles 24 de febrero. Vamos a dar inicio pues al desarrollo de nuestros cursos. Antes de comenzar, vamos a ver la cantidad de asistentes. Está presente Andy, Jordan y Luis, ¿no? No sé, creo que en el caso de Andy y en el caso de Jordan vi que se unieron a través del Blackboard. En el caso tuyo, Luis, creo que lo hiciste a través del enlace que se compartió en el WhatsApp. A ver si me puedes confirmar. A ver, Luis, ¿estás ahí? Ok, a ver, la pregunta es, no sé si tus demás compañeros que todavía no se unen a las sesiones, no sé si es que ya están interactuando a través de la plataforma, ¿no? O sea, del Blackboard, porque la idea sería pues ingresar a través de esta, ¿no? Es decir, del Blackboard en sí. Según el horario, ¿no? Ustedes tienen ya un horario establecido. Creo que la clase anterior habíamos considerado. Y bueno, justamente vamos a iniciar la sesión un poquito hablando al respecto de ese horario. En realidad nosotros tenemos un horario y esa ha sido una propuesta que nos han indicado pues cómo lo debemos manejar, ¿no? Entonces, eso queda, digamos, a libre albedrío del instructor, pero conjuntamente pues previamente que se haya coordinado con los participantes. Entonces la propuesta es la siguiente, ¿no? Miren, el horario de clases, o sea, del día miércoles, ¿no? Digamos en el acumulado, llega a ser desde las 7:45 hasta la 1:45. O sea, ese es nuestro horario del día miércoles. Entonces, ahí tendríamos, ¿cuánto? Tendríamos 6 horas, ¿no? De 7:45 a 1:45 son 6 horas de clases. Ahora, dentro de esas 6 horas, ¿no? Dentro de esas 6 horas, la mecánica es pues que vamos a tener un 60% de esas 6 horas correspondiente a clases síncronas, es decir, a esta manera, a esta forma como la estamos llevando ahora, ¿no? Es decir, donde vamos a tener pues una interacción en vivo, ¿sí? Esa es una clase síncrona. Y el 40%, ¿no? De las 6 horas vendrían a ser pues, digamos, sesiones asíncronas. Entonces, en esas sesiones asíncronas no es que ya no haya interacción. No hay una interacción directa, pero sí existiría pues un proceso, por ejemplo, en los cuales se dejarían pues actividades para que los estudiantes los puedan hacer, ¿ya? Entonces, esa es la manera. Ahora, aquí vienen las dos propuestas, ¿no? Cómo más o menos se maneja. Por decir, en el caso de este curso con el que comenzamos, que es el IoT, ¿no? Entonces, en el horario nos corresponde 1 hora. Entonces, esa hora, si nosotros le sacamos, pues, digamos el 60%, más o menos equivale pues a un promedio de 40 minutos, ¿no? Entonces, serían 40 minutos de clases y 20 minutos restantes que correspondería, pues, digamos, a alguna actividad que se les va a encargar para que ustedes puedan realizar, ¿sí?
Entonces empezaríamos por decir en el horario que está establecido 7:45 de la mañana. Hasta las 8:15 sería media hora. O sea, hasta las 8:25 más o menos serían las clases síncronas. Y desde las 8:25, ¿no?, hasta las 8:45, que terminaría la hora, en ese tiempo ustedes tendrían pues destinado para realizar las actividades que se les haya encomendado. Sí, eso sería uno. Entonces 8:45 estaríamos comenzando con el siguiente curso, ¿no? Igualito, el siguiente curso tiene una duración de 1 hora. Entonces de 8:45 hasta las 9:20, ¿no?, aproximadamente 9:25, tendríamos, ¿qué cosa? Nuestra clase síncrona, ¿ya? Y de 9:25 hasta las 9:45 tendrían ustedes que realizar alguna actividad que se les encargaría en base a lo que hemos desarrollado en la clase síncrona. Entonces así sería la mecánica, ¿no? O sea, esa es una primera propuesta. Eso es lo que lo haríamos hasta llegar hasta la 1:45, ¿no? La otra propuesta, ¿no?, y esa es la que tenemos que definir, por eso es lo que quisiera ponerme de acuerdo, porque esto yo tendría que reportarle a la parte administrativa, ya que en base a esos acuerdos que nosotros decidamos en una o en la otra manera o en la otra forma, ¿no?, nosotros somos supervisados permanentemente. Entonces, de Lima, de la zonal, ¿no?, ingresan permanentemente y van verificando, pues, ¿no?, que estemos realizando las actividades, que estemos, realizando los contenidos, ¿no?, tal y como está programado. Y hay toda una supervisión que estamos sujetos constantemente. Pero para ello, los supervisores tienen que saber, pues, en qué modalidad nos encontramos. Si estamos en aquella donde estamos respetando, ¿no?, el intervalo síncrono y después el asíncrono, de ahí comenzamos con el siguiente curso, con el síncrono, con el asíncrono, o la otra alternativa es hacer todo un acumulado de sesiones síncronas. O sea, empezamos 7:45, ¿no?, y contabilizamos, ¿no?, el 60% de las 6 horas, más o menos equivale pues a un promedio de 3.6, ¿no?, horas, por decir. Entonces tendríamos que hacer clases hasta las 11:45, 11:30, 11:45. Entonces, hasta ahí haríamos nuestras sesiones síncronas. Y desde ese momento, desde las 11:45, 11:35, ¿no?, hasta la 1:45, ustedes tendrían todo ese tiempo acumulado para poder llevar a cabo todas las actividades que se les haya encargado, ¿no es cierto?, en todos los cursos que se hayan visto durante esas 3.6 horas. Entonces, eso es lo que tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no?, si es uno o la otra forma, ¿ya? Entonces me gustaría escucharles, ya que lo he mencionado, me gustaría escucharles qué les parece, ¿no? ¿Cuál de las dos alternativas les parece, digamos, que podríamos utilizar, que podríamos aplicar? Vuelvo a repetir, la primera, ¿no?, es hacer sesiones desde las 7:45 hasta la 1:45, ¿no?, donde, un curso que tenga 1 hora, ¿no?, de esa hora que está programado, 60% hacemos clases síncronas, o sea, clase en vivo, y 40% dejamos pues algunos ejercicios, algunos temas para que refuercen lo que se ha visto en la clase síncrona hasta completar esa hora. Entonces tienen ustedes ese intervalo para que puedan realizar las actividades. Y a la siguiente hora comenzamos con el siguiente curso y la misma mecánica, ¿no? 60% clase síncrona y el 40% pues para que ustedes puedan llevar a cabo alguna actividad. Y así hasta la 1:45. La otra alternativa es empezar a las 7:45 y hacer todas las clases síncronas que nos corresponden, todas juntas. Más o menos pues supongo que son desde las 7:45 hasta las 11:30, 11:45 más o menos, ¿no?, dependiendo del cálculo que podamos generar. Entonces vamos a suponer que sea hasta las 11:45, ¿no?, 11:30. Entonces termina 11:30, hemos terminado todas las clases síncronas de todos los cursos, y de ahí ya se les da el tiempo para que hasta la 1:45 puedan ustedes presentar pues todas sus actividades, ¿no?, de las que se les puede haber encargado en las sesiones que se estuvieron viendo. Entonces, a ver, no sé, yo quisiera escucharles a ustedes de tal manera pues que podamos ponernos de acuerdo en ese sentido y llegar a un consenso, de tal manera pues que esa sería la forma de trabajo, ¿no? ¿Sí? A ver, chicos, los escucho, en este momento creo que ya está la mayoría. A ver, están 5 participantes. A ver, está Gabriel, está Roberto, ¿no?
Está Andy, Jordan y Luis. A ver, chicos, ¿qué les parece? Tenemos que tomar la decisión. Nosotros tomamos la decisión, pues, ¿no? Porque ahora debemos tomarla y para, en base a ello, yo presentar este informe y de esa manera, pues, que ya quede establecido, ¿no? Para que los procesos de supervisión siempre estén permanentemente basados en el acuerdo que hayamos quedado. A ver, chicos. A ver, los escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo? Ok, Andy. Ok, perfecto. Bien, gracias, Andy, por tu... A ver, chicos, los demás, ¿qué opinan? Andy nos ha dado su... ¿Sí? A ver... Sí, profesor. Sí. A ver. Yo también estoy de acuerdo con mi compañero Andy. Ok, Jordan, hazlo corrido, ¿verdad? Ya. Sí. Perfecto. A ver, Robert. Sí, profesor, también estoy de acuerdo que sean las clases de 7:45 hasta las 11:45 y el tiempo que resta para poder hacer los trabajos pendientes. Ok, perfecto. A ver, Luis, creo que Luis nos está respondiendo por el chat. Vamos a... Ah, no, era Juan, ¿no? A ver, Luis, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué te parece? Luis y Gabriel, ¿no? Luis y Gabriel faltarían. Y su compañero Juan, que se acaba de unir. A ver, vamos poniéndole al tanto a Juan, ¿no? Juan, ahorita estamos decidiendo por la forma de cómo vamos a realizar nuestras actividades. Tenemos dos propuestas. El horario, el acumulado que tenemos los días miércoles, empiezan desde las 7:45 y van hasta la 1:45, o sea, son 6 horas. De esas 6 horas, ¿no? A nivel de la institución, ¿no? Lo que se solicita es de que 60% sean clases síncronas, o sea, sean estas clases que llevamos, ¿no? Interactuando en vivo, y el 40% sean clases asíncronas. Entonces, en ese 40%, el alumno, ¿qué es lo que hace? Realiza algunas actividades que el instructor les deje en base, pues, a lo que hayan desarrollado en la clase síncrona, ¿no? Para poder reforzar el conocimiento. Entonces, la mecánica es la siguiente: hay dos propuestas. O respetamos el horario que está establecido, es decir, empezamos 7:45, ¿no? De 7:45 a 8:45 tenemos el curso de IoT Fundamental, ¿no? De IoT. Entonces, tenemos una hora. El 60% de esa hora equivale más o menos a 40 minutos. Entonces, haríamos de 7:45 hasta las 8:25. Y de 8:25 a 8:45, en esos 20 minutos, ustedes tendrían el tiempo para realizar los ejercicios. Igualito, pasamos a las 8:45, empezamos el siguiente curso. Como es una hora, igualito, 8:45 hasta las 9:25, más o menos tenemos la clase síncrona. Y de 9:25 a 9:45, 20 minutos para que ustedes hagan alguna tarea, alguna actividad, ¿no? Y así, hasta llegar hasta la 1:45. Esa es una propuesta. La otra propuesta es hacer un acumulado, es decir, de las 6 horas, el 60% más o menos equivale a 3 horas.6, ¿no? 3.6 horas. Entonces, más o menos sacando una línea, sería, pues, si empezamos a 7:45, esas 3.6 equivale más o menos 11:10, 11:15, más o menos por ahí, pues, ¿no? Porque tampoco, por más que digamos que las clases van a ser a veces 40 minutos, hay veces no, porque a veces se pasa, ¿no? De repente a veces hasta podemos llegar a ocupar esa hora exacto, ¿no? Dependiendo del tema que estemos viendo, pues, ¿no? Entonces, la forma es esta, la segunda forma es esta. Hacemos todo un acumulado, empezamos 7:45 y trabajamos hasta las 11:15, dependiendo, pues, ¿no? Hasta la hora que terminemos, el equivalente a esas 3.6 horas.
Y de ahí, por ejemplo, terminamos 11:30, ¿no? U 11:45. Entonces de ahí se les deja hasta la 1:45 el acumulado del 40% para que ustedes puedan realizar sus actividades. Entonces puedan hacer todos los trabajos que se les haya encargado correspondiente a los cursos que hayamos visto, ¿sí? Entonces, ahorita estamos haciendo esa consulta. Tus compañeros, al menos de los 4 chicos que han intervenido, nos han dicho que sí, están de acuerdo con con que sea el acumulado, ¿no? De tal manera que se deje el acumulado también restante para que puedan trabajar. No sé, ¿qué es lo que te parece? A ver. Sí, profe, estoy de acuerdo con mis compañeros. Ok. No tengo ningún inconveniente. Listo, Juan. Entonces, acá Luis también nos respondió, a él también le parece. Entonces, en vista pues que Luis creo que tuvo ahorita un problema con su línea, ¿no? No, acá está Luis, alguien se ha retirado, no sé quién. Alguien se ha retirado, no sé quién fue. Bueno, Luis también nos ha dado su parecer, entonces, como digamos que estamos de acuerdo en trabajar de esa forma, entonces vamos a dejarlo establecido de esa manera, ¿ya? Entonces, esto yo lo voy a informar a la parte administrativa porque les decía que esto requiere, pues, porque nosotros debemos tener un horario especificado. O sea, el horario ya está establecido, ¿no? Pero de ese horario, el 100% no son, pues, clases síncronas, ¿no? Sino el 60%. Entonces, los auditores necesitan conocer en cuál es de ese 100%, cuál es el 60%. Algunos instructores, por ejemplo, la mayoría utiliza al comienzo, ¿no? Otros, por ejemplo, utilizan al final. O sea, al comienzo inician con su 40% y después su 60%. Entonces los instructores lo que hacen es o los auditores quieren saber cuál del 100% es el 60% para que ellos ingresen en ese intervalo y puedan verificar que se está trabajando, que se está avanzando y todo ello, ¿no? Entonces los procesos de auditoría son normales, no podemos incomodarnos ni cosas por el estilo, ¿no? Porque eso garantiza, digamos, que se esté llevándose a cabo, pues, de manera programada todo lo que esté establecido, ¿no? Y que al final todos los objetivos se puedan cumplir, ¿no? Así que eso es normal, esos son los procesos. Senati tiene muy definido esta situación, así que nosotros lo único que vamos a hacer es facilitarle la información de acuerdo a lo que hayamos acordado, como lo hemos hecho ahora, para decirle que esos son los intervalos. Entonces ellos pueden entrar en ese momento y pueden realizar todas las auditorías, pues, que consideren convenientes, ¿sí? Bien, chicos, entonces ya establecido eso, entonces vamos a ponernos a trabajar, ¿ya? Entonces vamos a ver los cursos, ¿no? Tal y como tenemos hoy día programados. Hoy día, ¿qué cursos debemos tener? A ver, tenemos el IoT, tenemos física aplicada, tenemos matemática aplicada, tenemos cybersecurity y tenemos el IT Essentials, ¿no? Es decir, tenemos 5 cursos. Entonces, esos 5 cursos lo tenemos que desarrollar en esas 3.6 horas, ¿ya? Entonces, así vamos a trabajar, ¿no, chicos? Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar con nuestro curso de IoT, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos a comenzar. A ver, IoT Fundamentals, ¿no? ¿Sí? Curso IoT Fundamentals. IoT viene a ser, pues, el Internet, ¿no? Of Things. O lo que vendría a ser el Internet de las cosas. Hoy en día, ¿no es cierto? Digamos, solemos oír o podemos encontrar mucha información referente a este tema, ¿no? ¿Sí? Y este tema fundamentalmente, pues, radica en que en la actualidad, ¿no es cierto?, las cosas, tal y como conocemos, por ejemplo, una puerta, ¿no?, una ventana,
por ejemplo, las persianas, o también pueden ser las cortinas que podamos tener en nuestro domicilio o en nuestra oficina. Ni qué decir de los artefactos, pues, ¿no? Por ejemplo, de los televisores, de los Smart TV, de los equipos, de las bañeras, ¿no? De las bañeras, del aire, de los ventiladores, ¿no? Del aire acondicionado, ¿sí? En realidad, todas estas cosas, si tenemos que definirlos como tal, como cosas, ¿no? Todos estos elementos, pues, hoy en día pueden ser controlados, ¿no? Pueden ser controlados. Entonces, el hecho de que estas cosas puedan ser controladas significa de que estos pueden y deben formar parte de una red, ¿no? Entonces, las cosas, ¿sí? Como los artefactos, en la actualidad se conectan a una red. Ustedes saben que una red permite la interconexión, ¿no? La comunicación. Entonces, ya la clase anterior, ¿no? En el curso de Routing and Switching, definíamos un poquito acerca de lo que eran las redes. Y decíamos pues que en un inicio, ¿no? Las redes estaban conformadas específicamente por computadores. Entonces, cuando se hablaba de una red de comunicación, se hablaba pues de una red de computadoras, ¿no? Es decir, una red que interconectaba los equipos, y eso permitía que los equipos pudiesen enviar y recibir información. Bueno, eso era el concepto en sus inicios. Hoy en día el concepto ha cambiado, y por eso decíamos pues de que hoy las redes conectan a dispositivos, o también se conoce como host, ¿no? Entonces, un host puede ser una computadora o puede ser un dispositivo, pero también un host puede ser un ventilador, el aire acondicionado, la puerta, las ventanas, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos pueden conectarse a la red. ¿Y para qué se conectan a la red? Bueno, se conectan a la red para poder, a través de ellos, poder enviar y recibir información, pues. Esto va a permitir, ¿no? Ya en algunos países de primer mundo ya se tiene muy desarrollado esta tecnología. En nuestra realidad todavía estamos, digamos, en vías de desarrollo, pero esa es una cuestión pues de que en poco tiempo va a llegar, ¿no? Así que debemos estar preparados pues para poder asumir la tecnología como tal y poder pues interactuar con ella, ¿no? Así que para nosotros no debería ser ningún problema, no debería ocasionar ningún problema. Entonces, esta persona, este usuario, ¿no? Puede mandar a través de su smartphone, por decir, puede mandar una orden para que la puerta se abra, para que la puerta se cierre, o algo parecido con las ventanas, ¿no? Se puedan abrir o cerrar, o que quizás la apertura de las ventanas no esté pues sujeta a la persona, pero que esté sujeto, digamos, al horario, ¿no? Vamos a suponer pues que llegan a ser las 9 de la mañana y queremos pues que a las 9 de la mañana se aperturen las ventanas hasta un promedio del mediodía, ¿no? Entonces, a través de sensores, porque todo esto funciona, ¿no es cierto?, a través de sensores, cuando queremos detectar ciertas situaciones, ¿no?, que está pasando a nuestro alrededor, entonces en esos casos utilizamos sensores. Entonces, a través de los sensores, las cosas pueden captar lo que está pasando a su alrededor. Nosotros, es decir, las personas, ¿no?, para poder darnos cuenta qué está sucediendo a nuestro alrededor, lo hacemos a través de nuestros sentidos, ¿no? Tenemos 5 sentidos, ¿no? En el caso de una cosa, por ejemplo, de un televisor, de una puerta, de una ventana, no tiene sentidos. Entonces, lo que la tecnología ha buscado en estas cosas, en estos aparatos, es darle la capacidad de poder percibir su entorno. Entonces, ¿cómo perciben ese entorno, no? Bueno, lo van a percibir pues a través de unos componentes que les va a permitir capturar datos de lo que pueda estar sucediendo a su alrededor. Y esos componentes se conocen como los sensores. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de trabajar con Arduino, chicos, a ver si me pueden compartir. ¿Alguien ha tenido oportunidad de utilizar Arduino o de interactuar con Arduino?
A ver, vamos a ver por acá. Vamos a preguntarle. Profesor, no he trabajado sinceramente con Arduino, pero he escuchado que tiene un gran poder, ¿no? Acerca de los objetos, manejar, por decir, una cierta capacidad, ¿no? Ya que de ahí también puede venir controles o sensores también. Así es, Jordan. Así es, muy bien. Sí, exactamente. El Arduino es pues un... Permítame un ratito. Esta es una tarjeta de Arduino, ¿no? Este es un Arduino Uno, ¿sí? Es una tarjeta a través del cual pues se puede lograr todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? A través de esta tarjetita de Arduino, es que su costo no es muy elevado. En realidad pues esto lo podemos conseguir a un promedio de 60 soles, 45 soles, dependiendo pues, ¿no? De lo que de las ofertas que podamos encontrar en el mercado. Entonces a través de estos componentes de esta tarjeta, nosotros podemos lograr conectar, ¿no es cierto?, dispositivos, sensores, y a través de esto pues podemos controlarlos, ¿no? Entonces, en realidad pues en la actualidad encontramos una gama de sensores. Sensores, por ejemplo, para poder detectar en el agua la pureza del agua, digamos si es que el agua tiene aceites, ¿no? Algún tipo de combustible. Sensores, por ejemplo, para lluvia, sensores para viento, sensores, por ejemplo, de luz, sensores de movimiento, sensores láser. O sea, en realidad hoy en día pues existe una gama de sensores inimaginables. Estos sensores, ¿no? Es como que a una persona, pues, ¿no? A ver, ¿por qué le damos las extremidades? ¿No? ¿Por qué le damos las manos, por ejemplo, a una persona? Para que pueda tocar, pues imagínate, si yo no tendría manos, ¿cómo podría, por ejemplo, mover el mouse? ¿Cómo podría mover, por ejemplo, el lápiz? ¿Cómo podría hacerlo? ¿No? Sería imposible. Porque el ser humano tiene pies, tiene piernas, ¿no? Para poder correr, para poder caminar, para poder desplazarse. Entonces, gracias a nuestras extremidades, ¿no? Nosotros podemos percibir, ¿no? Por ejemplo, el gusto, el olfato, ¿no? ¿Sí? A través, por ejemplo, los olores, a través del olfato. El gusto, los sabores, ¿verdad? La vista o la visión para poder ver, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, seríamos una persona y eso es lo que está sucediendo con mucha gente hoy en día con este tema del COVID, ¿no? Uno de los síntomas es la anoxia, o sea, no poder respirar y tampoco no sentir el gusto. Entonces es increíble, ¿no? Porque tú, bueno, yo no sé, pero las personas que me han comentado que han tenido estos síntomas, dice que cuando no sienten el gusto, comen y la verdad es que solamente comen por llenarse, ¿no? Pero en realidad no perciben nada, es una sensación, dice, muy complicada. Entonces, imagínate, ¿no? Si nosotros a través de nuestros sentidos, si es que no los tuviéramos, no podríamos percibir, pues. Imagínate una persona ciega, no puede ver. Entonces puede escuchar, ¿no es cierto? Pero no puede, digamos, ver las cosas, ¿no? Tú no le puedes decir, mira los colores, mira qué bonito amaneció el día, que está lloviendo, porque no puede percibir. Entonces, ahora, eso mismo, ¿no? Se les da, pues esa capacidad se les da a las cosas a través de los sensores. Entonces es por eso que el uso de los sensores en los artefactos es lo que va a permitir pues que estos tengan esa capacidad de independencia, ¿no? Entonces tú al darle a una cosa, por ejemplo, un sensor para que pueda oír, un sensor de movimiento, un sensor que pueda detectar el calor, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, de que los próximos televisores, ¿no? Van a detectar cuando la persona se ha quedado dormida, ¿no? El televisor pues automáticamente se va a apagar. Hoy en día, ¿cómo funcionan los televisores, no? Hay unas opciones en los menús. Hay una opción pues donde tú tienes que decirle, por ejemplo, que se apague en 10 minutos, en media hora, 15 minutos, en una hora, ¿no es cierto? Y si no programas esa opción, sencillamente pues si te quedas dormido toda la noche, el televisor va a estar prendido. Entonces,
La tecnología del IoT, por ejemplo, en los televisores, lo que están haciendo los fabricantes es desarrollar televisores inteligentes. Hoy en día nuestros televisores ya son inteligentes, pero su inteligencia todavía no llega a ese nivel, ¿no? A poder detectar cuando una persona se ha dormido para que, digamos, pueda apagarse. Ahora, ahí hay todo un tema, ¿no? Hay un tema biológico y todo que es muy interesante digamos, discutir, porque ¿cómo sabes tú que una persona está dormida o no? Alguien puede decir, no, profe, porque está cerrado sus ojos. Pero para eso el televisor tendría que tener el sensor que tendría que tener el televisor, tendría que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de poder ver si los ojos de la persona están abiertos o están cerrados. Tarea fácil, no tanto, es bastante complicado porque la persona cuando duerme no duerme pues frente al televisor, hay veces se inclina y los ojos no se pueden ver. Entonces otro aspecto, por ejemplo, de desarrollo podría ser en base a la frecuencia cardíaca. Cuando la persona empieza a descansar, la frecuencia cardíaca disminuye, ¿no? No es como cuando estás despierto, pues, ¿no? Entonces, así como esos parámetros, la ciencia se encarga, por ejemplo, de indagar, de investigar. Por eso que cuando nos adentramos, o sea, cuando entramos a este mundo de lo que es el Internet de las cosas, el IoT, ¿no es cierto? Hay todo un tema, pues, ahí de desarrollo, de investigación. Y en nuestro país todavía es un tema bastante, digamos, que está en pañales, ¿no? Es por eso que dentro de la carrera que nosotros llevamos, tocamos estas materias porque son importantes. Y más adelante ustedes van a ver otros complementos que les va a permitir, por ejemplo, quizás cuando tengan que terminar su carrera, poder presentar pues un proyecto basado en IoT. Ya pueda que sea pues a través de Arduino o también utilizando Raspberry, ¿no? Raspberry es un microcontrolador similar a esa tarjeta que les he mostrado, pero tiene una mayor capacidad de independencia. Con el Raspberry ustedes pueden conectar ahí su teclado, su mouse, su pantalla y tiene sistema operativo y carga, y es una tarjetita nada más pequeñita, o sea que es una cosa increíble a lo que hoy en día tenemos, ¿no? A nivel de costo está un poquito más caro, está más o menos un promedio de 300 soles, más o menos el Raspberry, pero es como que si ustedes comprarían una computadora, ¿no? Pero bueno, hacia ese punto está, digamos, hacia ese punto se dirige el IoT, ¿no? Entonces no olvidemos esto, ¿no? Acerca de los sensores y qué es lo que se busca a través de los sensores y a través de que las cosas estén hoy en día comunicadas, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Se busca pues que nosotros podamos controlar o que nuestras casas sean totalmente inteligentes, ¿no? Que las cortinas se aperturen, que las puertas se abran, se cierren dependiendo de la hora, ni qué decir de las luces, ¿no? Por ejemplo, hay unos focos que hoy en día podemos encontrar que los ponemos y cuando detecta la presencia de algo, se prende, ¿no? Y cuando ante la ausencia, se apaga. Pero ahí ese es si bien es cierto, podemos decir pues que es interesante ese aspecto, pero hay todavía muchas dificultades en ese sentido. ¿Por qué? Pasa una persona, se prende, detecta a la persona. Pasa un perro, se prende. Pasa una mariposa, se prende. Pasa un gato, se prende. Pero el gato, el perro, la mariposa no tienen la necesidad de que todavía se les tenga que iluminar los ambientes. ¿Y eso por qué es? Porque todavía es bastante primitivo pues el desarrollo de ese foco, ¿no? Es decir, lo único que hace es tiene un sensor de movimiento que al detectar un movimiento automáticamente se activa y al no detectar se apaga, ¿no? Lo que debería pasar ahí en esos focos es de que además de ese sensor exista la posibilidad de detectar qué tipo de objeto es el que se está moviendo. Entonces, si es un animal, por ejemplo, pues sencillamente que no se encienda porque el animal no necesita. Entonces, pero tendría que tener esa capacidad de poder ver, ¿no? Otro desafío muy importante a nivel de estos sistemas de IoT aplicado a nuestra realidad, por ejemplo, podría ser el hecho de controlar el tránsito. Ustedes han visto que los semáforos, ¿no? Por ejemplo, tienen tiempos ya establecidos, ¿no? Hay veces dice, ese semáforo 1 minuto, ¿no? Pero hay veces pues no hay carros y tenemos que esperar ese minuto. O hay veces hay tanto flujo de tránsito que ese minuto no alcanza para que puedan pasar todos los vehículos. Entonces se genera pues toda una congestión, una cantidad de vehículos increíble, ¿no?
Entonces, hoy en día se habla de semáforos inteligentes. Aquí cuando a alguien le pasa, dijo, oye, están inaugurando los semáforos inteligentes. Y la verdad me causó sorpresa. Así que fui a ver ese semáforo inteligente. Y la verdad, pues que de inteligente no tenía nada, ¿no? Si no le llaman semáforo inteligente, porque además de los colores, ¿no? De las luces, tiene unos numeritos ahí que te dice, pues, cuántos segundos falta para que cambie la luz. Pero, ¿eso qué de inteligencia tiene? Absolutamente nada. ¿Cómo debería ser un semáforo inteligente? Un semáforo inteligente debería evaluar cuántos vehículos, por ejemplo, están en la calle. De acuerdo a eso, debería hacer un cálculo y, por ejemplo, debería evaluar si hay 5 vehículos, quizás no debería esperar pues un minuto, sino solamente debería esperar 15 segundos. Entonces, en 15 segundos, esos 5 vehículos pasarían y automáticamente cambiaría y daría la opción hacia la otra vía a que, si es que hay más vehículos, pues que puede. Entonces, de esa manera, ¿no? Controlaríamos mejor el tránsito. Pero para eso, los semáforos deberían tener esa capacidad de detectar cuántos vehículos, el flujo de tránsito, ¿no? O sea, cuando están en la calle, y es todo un desafío, por eso les decía, es un desafío, ¿no? Fácil es hablar, fácil es decir, pero bueno, pues así el ser humano ha logrado desarrollar sus cosas, ¿no? Por ejemplo, antes todos decían, nadie va a llegar fuera de la Tierra. Y mira, hoy en día estamos pensando, hablamos de colonizar Marte. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a la Luna, ¿no? Y todas las veces que hemos querido. Y ahora pues está pensando ir a un planeta donde las condiciones de vida van a permitir pues que las personas puedan vivir, ¿no? En ese entorno. Así que los desafíos son parte del ser humano y que cualquier tecnología que nosotros vemos tiene que estar enfocado a aquello, ¿sí? Bien, chicos, entonces, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo del curso? Bueno, entender pues el porqué del Internet of Things, ¿no? O sea, el Internet de las cosas. Para esto debemos entender cómo monetizar el IoT y conocer pues las oportunidades de desarrollo para la tecnología del IoT, ¿no? Entonces, vamos a comenzar pues entendiendo cómo monetizar el IoT. ¿Qué significa, digamos, monetizar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día mucha gente, a consecuencia de esto de las redes sociales, de la evolución, ¿no? de la evolución de estas plataformas, ha comenzado, por ejemplo, a hacer tutoriales, ¿no? O hacer chistes o a captar cosas, pues, digamos, bastante sui generis que sucede en el día a día, ¿no? Y publican en sus plataformas y las personas que van viendo, ¿no? Por cada vista, en este caso YouTube, ¿no? Te va, pues, haciendo un pago, ¿no? Y es así que personas que tienen pues miles de seguidores que están pendientes de su información, ¿no? Digamos, tienen pues a cambio una prestación económica, ¿no? Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, hoy en día se habla de los youtubers, ¿no? ¿Sí? Personas pues que hacen, digamos, de una profesión a través de estas redes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están monetizando, ¿no? Están consiguiendo algo a cambio, ¿sí? Pero, digamos, también el que hace eso tiene que preocuparse en publicar información pues que sea atractiva para las personas, ¿no? Porque en realidad si yo publico pues algo que no va a servir de nada, pues prácticamente nadie me va a ver, ¿no? ¿Sí? O sea, también hay un esfuerzo para poder conseguir algo a cambio, ¿no? El surgimiento de datos, ¿no? Procedentes pues del IoT o del IDC, que vendría a ser el Internet de las Cosas en español, ¿no? Supone una revolución en la economía de datos, ¿no? Hoy en día se habla de la economía de datos, ¿por qué? Porque si antes la preocupación, ¿no? tecnológica era mantener comunicado a las personas, ¿no? Hacer lo posible para que las personas puedan estar comunicadas, lo cual ya hemos logrado, ¿no? Ahora, a esto se presenta un nuevo desafío, que es que además de las personas, las cosas también están comunicadas. Entonces, esta red se hace cada vez más grande. Y por lo tanto, los datos que se generan dentro de una red no solo pues son los que nosotros como personas generamos, sino también son lo que las cosas también brindan. Entonces es por eso que así como hoy en día las personas tienen una nube,
¿no? Tienen una nube, ya sea pues en Drive, en OneDrive, en Dropbox, en Mega, ¿no? Y una serie de servicios. También las cosas, ¿no? También van a necesitar de su propia nube. ¿Y por qué una nube separada de las personas? Pues porque la información es obviamente totalmente diferente. Mientras que las personas, digamos, guardan información relacionada a sus trabajos, a sus quehaceres, las cosas, pues la información está relacionada a la toma de decisiones que, por ejemplo, estas deben tener. ¿Cómo así? Vamos a suponer que tú tienes un sistema de control, digamos, biométrico, o sea, a través de, por ejemplo, de una cámara, ver a la persona, ¿no? Ver sus características biológicas, físicas, y en base a ello, si es que está permitido el acceso, que le permita, que le abra la puerta para que pueda ingresar. Si es una persona desconocida, sencillamente esa puerta no debería abrirse. Entonces, ese aprendizaje que deberían tener esos sistemas para poder saber físicamente el rostro, quizás las características del iris, de los óvulos, de las orejas, ¿no es cierto? Y de otros elementos pues que son características únicas que tenemos cada individuo. Toda esa información tiene que almacenarse en algún lugar, ¿no? Entonces para ello van a necesitar pues tener también ellos su nube donde pueda estar esa información y de esa manera pues puedan acceder a esa información. Entonces es por eso que hoy en día hablamos pues de una red bastante compleja. Es uno de los grandes desafíos, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, el ser humano nunca ha claudicado ante los desafíos. Más por el contrario, el ser humano siempre ha logrado sobreponerse y en base a ello es pues que tenemos el desarrollo tecnológico en el cual nos encontramos, ¿sí? Para las empresas, ¿no? Estos datos se convierten pues en un codiciado recurso de gran valor, ¿no? Añadido, ¿no? Que merece la pena explotar. Muchas empresas, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido se estarían dándose estas cosas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a verlo por acá, ¿no? A ver, vamos a ver en qué sentido. Miren chicos, por ejemplo, vamos a suponer una ciudad, ¿no? Una ciudad. Una ciudad que tenga, pues, ¿cuánto? Una ciudad pequeña nada más, 200.000 habitantes, ¿ya? 200.000 personas. Ustedes saben que hoy en día, todas las personas, una persona como mínimo tiene un dispositivo. Si hablamos de un dispositivo, estamos hablando de un smartphone, ¿sí? De un smartphone. Así que, a nivel de la ciudad, estamos hablando de 200.000 dispositivos que están generando datos, ¿sí? Entonces, a través de las aplicaciones móviles, ¿no? Las empresas de comunicaciones, por ejemplo, podrían hacer una evaluación siguiente, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el horario desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía, pueden hacer una evaluación para saber dónde están las personas, ¿sí? En qué lugar están. Entonces, por ejemplo, se empieza a capturar los datos de los móviles sin saber quiénes son, ¿no? Solamente de la referencia, ¿no? Por la geolocalización, por el GPS, ¿no? Entonces, en este estudio se llega a la conclusión siguiente, que del 100% de las personas, es decir, de los 200.000 habitantes, ¿no? El 20% de la población se encuentra en sus hogares. Entonces vamos a suponer que sean personas, madres, padres que de repente no trabajan en este horario, ¿no? O que de repente hacen trabajo en casa y por lo tanto permanecen en casa. El 80% es una población que sale fuera de su hogar, o sea, está en la calle, está en las instituciones, todo eso. Uno se puede preguntar y decir, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, esto serviría mucho, por ejemplo, para las empresas, indistintamente de los rubros, ¿no? Por ejemplo, si soy una empresa de televisión o una empresa de radio, mi población es esto de acá. Porque por lo general, estando en el hogar, tú tienes acceso a estos dispositivos.
El 80% que está en la calle es menor, pues, ¿no? Porque puede estar movilizándose, puede estar trabajando, y cuando tú estás trabajando no estás pues viendo la televisión o escuchando la radio, ¿no? Dependiendo del trabajo también que estés realizando, pero por lo general no. Entonces, así como esta información, ¿no? Por ejemplo, es vital. Y hoy en día, ¿no es cierto?, se puede conseguir estos datos a través de nuestros dispositivos. Porque nuestros dispositivos son ubicables, ¿no? Alguien podrá decir, instructor, pero si yo apago el celular, bueno, si apagas, pues sencillamente no se te va a considerar en ese estudio. Pero la pregunta es, ¿quién hoy en día apaga sus smartphones? Si es que no es porque se ha quedado sin batería. Difícil, ¿verdad? Difícil de que las personas tiendan a apagar sus equipos. Entonces, por eso es que para las empresas los datos se convierten pues en un valor codiciado, ¿no? O de repente una empresa podría ver, ¿no? A ver, este es mi restaurante. A ver, en mi restaurante, en el horario de 8 a 12, ¿qué cantidad de personas vienen a visitar? De 1 a 5 de la tarde, ¿qué cantidad de personas? Entonces, en base a ello, ¿no?, la empresa puede tomar las decisiones de saber en el turno de la mañana cuántos trabajadores deben estar en la empresa, dependiendo de la cantidad de personas que han venido a requerir el servicio. Entonces, de repente en la mañana podrían estar 3, en la tarde podrían estar 5 y en la noche podrían estar 8. ¿Sí? Entonces sirve para la toma de decisiones. Es por eso que estos valores, como lo indica acá, ¿no es cierto?, se convierten en un codiciado recurso, ¿no?, de gran valor añadido que merece la pena explotar. Claro que sí. La adopción del Internet de las cosas se está acelerando, ¿no? Claro, vean acá en la ilustración. Eso es lo que se quiere, ¿no? Se quiere que las casas, ¿no?, que nuestras casas estén conectados. Refrigeradoras, digamos, cámaras, lavadoras, luces, ¿no es cierto?, equipos inalámbricos, tablets, todo. Todos los dispositivos deben formar parte de nuestra red, ¿no? Entonces las empresas y las industrias están ahora pues en el proceso de entender cuáles son sus beneficios. O sea, de antemano sabemos que va a ser beneficioso, pero en este momento pues todavía, ¿no es cierto?, muchas organizaciones no tienen definido específicamente cómo las van a aplicar dentro de los servicios que están ofreciendo. Ahora, ¿están trabajando en ello? Claro que están trabajando. Algunas empresas, por ejemplo, ya lo tienen, pero algunos todavía están en vía de desarrollo. Entonces, cuando esto haya conseguido ya hacerse que todas las organizaciones lo tengan presente, entonces ya estaremos hablando de un mundo conectado. Se espera un crecimiento, ¿no? De hecho, pues, ¿no?, inmenso en lo que se refiere a la monetización. Es decir, muchas empresas, ¿no?, van a empezar a ver esto de acá, referente a los datos, ¿sí? ¿Qué hacemos con los datos que generan todos estos dispositivos? Entonces, de hecho, que vamos a necesitar aquí filtros o sistemas que sean capaces de poder interpretar esos datos. Por ejemplo, las lavadoras, ¿no?, darán pues un reporte diciendo que con qué tipo de detergentes, lavan mejor y no malogran la ropa. O sea, a ese nivel vamos a llegar, en que las cosas nos van a dar datos que hoy en día para nosotros son desconocidos. O sea, eso es darle la capacidad, ¿no es cierto?, a las cosas a que puedan tener esa capacidad de procesar, recolectar esa información, justamente nos va a servir para darnos cuenta. Miren, acá hay un punto que les voy a decir que parece un chiste, pero que es algo real. En los próximos años vamos a saber qué piensa un árbol. En los próximos años vamos a saber qué piensa una vaca. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir, no? Que cuando se le va a sacar, por ejemplo, extraer la leche, ordeñar a una vaca, ¿no es cierto?, debemos saber si es que esa vaca está en un estado anímico ideal, pues, para producir la mayor cantidad de leche. O sea, hasta ese nivel, vamos a poder interpretar en qué condiciones está el campo, la agricultura, ¿no? Entonces uno dirá en este momento, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo la tierra me va a dar datos? Oye, la tierra nos puede dar datos, nos puede decir qué tan húmeda está, o de repente tiene un exceso de humedad.
Entonces, hoy en día, por ejemplo, los sistemas de irrigación, ¿no?, que tendría un campo, va a estar sujeto a esa comunicación. O sea, la tierra le va a decir, oye, necesito más agua, entonces va a suministrarle agua. Y cuando ya haya alcanzado, ¿no es cierto?, el tope, o lo ideal, o el valor ideal, le dirá pues hasta acá nada más. Hasta ese punto es a donde aspira llegar el IoT, ¿no? Es decir, darle la capacidad a las cosas a que puedan entender, brindar información y todo lo demás, ¿no? Entonces la monetización es la forma de generar ingresos, no se olviden de ello, ¿ya? La monetización es esa forma de generar ingresos a través de los productos y servicios compatibles con el IoT, ¿ya? Entonces esa es una forma. La evolución es esencial, ¿no?, al ciclo de vida del IoT, ¿no? Es decir, en un mundo desconectado, puede resultar pues muy complicado entender cuáles van a ser las capacidades y beneficios de esta tecnología. Es por eso de que esto no funciona pues en aquellos espacios donde no haya internet, donde no haya presencia del internet. Es por eso que es vital y todos somos conscientes de cómo ha cambiado nuestros entornos, cómo ha cambiado tecnológicamente pues a partir, ¿no es cierto?, del auge del internet. Entonces, esta tecnología viene con el internet. Entonces, la evolución, para que esto se pueda dar, necesita tener las condiciones adecuadas para poder desarrollarse. Por eso es que en las grandes ciudades, en las ciudades del primer mundo, esto ya es una realidad. Y en algunas ciudades como las nuestras, donde todavía tenemos algunos problemas de conectividad y todo, pues todavía es una situación que va en franco desarrollo. Pero tarde o temprano esto va a tener que llegar, sí o sí. Entonces tenemos que estar preparados para poder enfrentarla, poderla asumir. Se necesitarán avances pues en infraestructura y en tecnología de sensores, claro, ¿se acuerdan lo que decíamos, no? Hoy en día hay mucho desarrollo, la industria, ¿no es cierto?, está desarrollando muchos sensores, ¿no? Por ejemplo, sensores de humo. ¿Cómo hacemos? Imagínate, tienes tu jardín, ¿no? O tu ropa está tendida, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues la ropa se tiende pues con el calor, se seca con el calor, ¿verdad? Y el viento. Pero lo que menos queremos es pues que de repente empiece una lluvia, ¿no? Y moje todo lo que la ropa ha estado ya secando. Entonces, ¿qué se puede hacer? Un sistema a través de sensores que apenas detecte la presencia de gotas, ¿no es cierto?, automáticamente se pueda cubrir, pueda cerrarse el techo. Entonces, de esa manera, sin estar nosotros presentes en casa, automáticamente se tomaría esa decisión porque está viniendo una lluvia y de esa manera estaríamos protegiendo la vestimenta. Sí, entonces eso se estaría generando y todo ello a través pues de los sensores. Entonces por eso se dice, ¿no?, que necesitarán avances en infraestructura y en tecnología de sensores. ¿Para qué, no? Estos sensores ayudan pues a analizar, ¿no?, los datos que puede percibir y en base a ellos pues dar información, y con esa información, ¿no es cierto?, se pueden tomar decisiones. Entonces los datos, ¿no es cierto?, nos dan cierta información y procesándola esa información nosotros podemos tomar decisiones. Entonces damos la posibilidad a que nuestra casa o nuestros dispositivos tomen las mejores decisiones dependiendo de lo que se pueda estar experimentando en el entorno, ¿no? A nivel de las oportunidades del IoT, ¿no?, vamos a hablar acerca de la tecnología que se conoce como el blockchain, ¿no? ¿Qué cosa es el blockchain, no? El blockchain es una base de datos pública, ¿no?, extendida, que mantiene continuamente una lista cada vez mayor de transacciones, y estas pues que están protegidas contra la manipulación y la eliminación. ¿Se acuerdan que decíamos que las cosas hoy en día están como conectadas a una red? Bueno, pues están conectadas a una red, toda esa información tiene que estar disponible, digamos, para las personas, ¿no? Entonces, pero ahora, aquí hay todo un tema, pues, ¿no? Hay un tema, así como en el caso de las redes de comunicaciones, a nivel de seguridad, ¿no? Entonces el blockchain justamente es una base de datos, es decir, un lugar donde está almacenado mucha información relacionada a estos dispositivos que pueden ser usadas, pues digamos, por los interesados para poder acceder a ella, ¿no?, para poder conocer, ¿no?, acerca de los gustos, acerca de ciertas situaciones, por ejemplo, que se estén presentándose en un determinado lugar, en un determinado país, ¿no? Entonces a eso se le conoce como la tecnología blockchain. Eso vienen a ser las oportunidades.
Otra de las oportunidades que se tienen es el desarrollo de aplicaciones para el IoT, ¿no? Es decir, como tenemos tecnología, ¿no? Como existe la tecnología, entonces también esta tecnología va a necesitar aplicaciones. Así como cuando aparecieron los primeros computadores, ¿no? Cuando aparecieron los primeros computadores, ¿qué cosa tuvieron que aparecer? Programas, pues. Se tuvieron que desarrollar software. Porque gracias al software es lo que le sacamos el máximo provecho a ese hardware, o sea, al equipo de cómputo. Imagínate que hubiese pasado que el hardware hubiese evolucionado y el software no. Entonces quizás de nada serviría pues tener un hardware muy rápido si es que no hay aplicaciones que permitan explotar esa velocidad en el hardware. Entonces algo parecido sucede acá en el IoT. IoT es una plataforma, ¿no? ¿Sí? Sobre la cual se pueden desarrollar diferentes aplicaciones, sea en la industria del transporte, la agricultura, el hogar y las ciudades inteligentes. Por ejemplo, una de las primeras ciudades inteligentes en la actualidad que tenemos es Barcelona. Ustedes pueden, buscar información y eso va a ser parte de la tarea que se les va a encomendar al finalizar hoy en día nuestras sesiones, ¿no? Es indagar un poco acerca de Barcelona y además, aparte de Barcelona, ¿qué otras ciudades inteligentes hay en el mundo? Por ejemplo, Barcelona no es una ciudad donde tú llegas al paradero, estás esperando un bus y aquí aparece un panel, ¿no? Donde aparece la información, donde te dice el bus está a punto de llegar en 3 minutos. Y ya, pues tú agarras acá tu reloj, empiezas a contar el tiempo y en 3 minutos llega el bus. Y puedes subir, puedes abordar y de esa manera dirigirte. Entonces, es una ciudad inteligente, ¿por qué? Porque en este sentido, en el ejemplo del bus, ¿no es cierto? Tiene la capacidad el bus de ir comunicando a cada una de las estaciones en cuánto tiempo llega. Y de esa manera las personas que están, ¿no es cierto?, saben cuánto tiempo esperar, ¿no? Y no pues como en nuestra realidad, ¿no? Imagínense nuestra realidad, a veces llegamos y no sabemos pues si el bus va a llegar en 5 minutos, en 10 minutos, en media hora. Ahora, ¿para qué es importante saber el tiempo de llegada del bus? Para que tú puedas tomar decisiones. Pues imagínate, si estás apurado y el bus va a llegar en 10 minutos, de repente no te alcanza ese tiempo o no es demasiado, entonces puedes tomar otro tipo de transporte. ¿Ve? Pero para ello las personas necesitamos conocer las situaciones. Entonces ese es un aspecto, ¿no?, dentro de lo que es Barcelona como una de las ciudades inteligentes en el mundo. Además de esto hay otros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos casos, ¿no?, de por ejemplo del IoT. Por ejemplo, acá el IoT podría ser utilizado para estar pendiente de la frecuencia cardíaca del bebé, ¿no? Para poder saber pues si es que el bebé de repente ha dejado de respirar, se ha atorado, entonces nos avisa. Aquí por ejemplo tenemos un casco, ¿no? Un casco con IoT que nos pueda brindar información mientras nosotros nos estamos desplazando, ¿no?, a través del vehículo, de la bicicleta. Ni qué decir pues a través del IoT, ¿no?, dentro de lo que son pues el envío y la recepción de mercadería, así como de pasajeros, ¿no? O por ejemplo acá cuando uno se está aseando, ¿no?, o cuando uno está comprando a través del reloj, por ejemplo, ¿no?, es que tú puedas pagar, por ejemplo, a través de estas transacciones, ¿sí? Y aquí tenemos pues algunos otros dispositivos con la realidad virtual, ¿sí? Bien chicos, a ver, vamos a ver acá. ¿Cuáles son sus desafíos, ¿no? Las preocupaciones por la seguridad creo que es latente, es vigente, ¿no? Recuerden que como todo está conectado, pues también pues los ciberatacantes van a tratar de acceder a esto, ¿no? Justo más adelante vamos a ver en el curso de Cyber Security, ¿no? Entonces existe la posibilidad de filtración, el sabotaje y la manipulación de datos como riesgos, ¿no? Eso es algo que se va a poder presentar. ¿Qué otros desafíos? Los retos relacionados con la red. El internet y de las cosas depende de una buena conexión. Entonces por eso mencionamos acerca de la infraestructura. Si no hay una infraestructura adecuada, esto no va a funcionar. Entonces es otro de los desafíos. Pero como les digo, ¿no?, a nivel de los países de primer mundo, esto no es problema. Para nosotros quizás sea inconveniente. Pero es una situación que poco a poco va a ir mejorando. Y lo otro es referente pues a las preocupaciones sobre la sostenibilidad del IoT, ¿no? Es decir, un aumento en el número global, porque esto va a generar pues que todas las cosas estén conectadas y por lo tanto un aumento de dispositivos conectados, ¿no? Y esto va a resultar pues en un problema en cuanto a la generación de la electricidad.
¿Por qué? Vamos a necesitar más energía eléctrica para alimentar. Entonces una buena alternativa será pues ver en los medios de, renovables, ¿no? de la electricidad, ¿no? Ahí tenemos por ejemplo a la eólica, ¿no? También tenemos a la energía solar como alternativas. Entonces, obviamente deberemos, como un desafío, ¿no? Las personas responsables deberán empezar a ver pues en estos temas otras alternativas que nos permitan, nos doten de toda esa capacidad para poder abastecer a todo ese gran conjunto de dispositivos que van a tener participación en esa red, ¿no? Bien, a ver chicos, esto es lo que parte de lo que se les va a pedir al final de la sesión, o sea, a partir de las 11:30, ¿no? A la hora que terminemos, ¿sí? Van a ustedes a definir en qué áreas se aplica, por ejemplo, hoy en día el IoT y qué diferencias hay entre el IoT y el IIoT, ¿no? No se olviden, ¿no? También acá vamos a sumarle lo que son las ciudades inteligentes, ¿no? Entre ellos mencioné un nombre que es Barcelona, ¿no? Pero no es la única, también existen otros, ¿sí? Bien chicos, entonces aquí estaríamos terminando esta sesión correspondiente al IoT, ¿ya? A ver, no sé si tuvieran alguna pregunta, jóvenes, alguna preguntita. Vamos a ver por acá. Los smartwatch, sí, los smartwatch también están dentro, Gabriel, sí, están. Bien chicos, a ver, ¿alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto en este tema? No se olviden, esto de acá hay que tomar en consideración. Actualmente, ¿en qué área se aplica el IoT? ¿Qué diferencia hay entre IoT y el IIoT? Y ver un poco acerca de las ciudades inteligentes, ¿no? Fundamentalmente Barcelona. ¿Ya chicos? Bien. ¿Me preguntas, jóvenes? ¿Cuántos chicos están acá? Dios. Bueno, definitivamente la 5G va a traer mejoras, ¿no? Y justamente eso está pues asociado como parte del a nivel de la infraestructura, ¿no? Son digamos, formas de las cuales vamos a tener una mayor velocidad en cuanto al acceso, y en ello pues se va a basar pues todo este desarrollo, ¿no? Por ejemplo, se dice que una de las aplicaciones del IoT es de que un cirujano, por ejemplo, pueda operar desde un lugar a otro, es decir, un cirujano que está, por ejemplo, en Alemania pueda realizar la operación de un paciente que está aquí en Perú. Entonces, hoy en día, con la tecnología que tenemos, ¿no? Esto todavía no puede ser posible, porque habría un cierto letargo, ¿no? En las acciones dada la comunicación. Entonces, con la evolución de los medios, de estos medios de comunicación, ¿no es cierto? Entre ellos el 5G, va a permitir pues de que exista una mayor transferencia de información, de datos, y con ello esto sí va a poder ser, digamos, una realidad. Entonces, todo eso se basa, se ampara en el desarrollo de estas tecnologías, ¿ya? O sea, sí, tiene que ver mucho en ese sentido. Bien chicos, entonces aquí vamos a terminar esta sesión, ¿ya? Voy a dejar de compartir un ratito. Sí, entonces chicos, con esto estamos terminando esta... Sí, dime Gabriel. Quería consultarle acerca de estas dos preguntas que está dejando. ¿Le vamos a responder así brevemente o le vamos a entregar en algún documento? Sí. Si es así, ¿dónde le vamos a entregar? Sí, lo van a hacer a través de documentos, ¿ya? Hacemos toda la suma de todas las actividades. Y justo cuando terminemos la sesión, ahí les indico cuál va a ser la manera como las van a enviar, ¿ya? O sea, a nivel de todos los trabajos. Este sería el primer trabajo correspondiente a IoT, ¿no? Ahora pasamos al siguiente curso. Y cuando finalicemos, les indico ya en la sumatoria cómo lo van a hacer para enviar todos los trabajos. Esto lo pueden hacer a través de un Word. Pienso que sería lo más adecuado, ¿sí? Bien chicos, entonces aquí estaríamos terminando esta primera sesión de nuestro curso de IoT. Así que nos estamos reencontrando en la siguiente.